bien. Listo, chicos. Bueno, continuamos con la misma temática, ¿no? Con la misma temática de prevención de la violencia y además con la ficha, ¿no? Voy a compartir un videíto, ¿sí? Cada uno puede emitir luego su opinión, su punto de vista. Estoy compartiendo, me indican, ¿se está compartiendo? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, me avisan si se escucha, si se Les escucha. contaré acerca de lo que es una cadena de violencia. Preste atención, que Puede luego estar le presente toca en dar su diferentes opinión. lugares como salones de clase, centros de trabajo, casa, entre otros. Esta cadena de violencia es muy común y puede que algunas veces no nos demos cuenta que somos parte de ella. En primer lugar, me gustaría explicarles qué es la violencia. Violencia es el uso de fuerza de forma verbal o física con la intención de lastimar al otro. Puede ser con palabras, tonto, bruto, negrito, gordo, o puede ser... Un ratito. Parece que se está grabando. ¿Está grabando la clase? Sí, ¿no? Sí. Eso fue que pensé que no estaba grabando. Seguimos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas palabras, no? Prestemos atención, ¿no? Física, patadas, pellizcos, puñetazos, escupir o agredir con un objeto. Estas agresiones pueden herir de una manera muy profunda a las personas que las reciben, dejando cicatrices físicas en alguna parte de su cuerpo o emocionales en su corazón o mente. Pero, ¿cómo es la cadena de la violencia? Bueno, la cadena de la violencia comienza cuando una persona agrede o lastima a otra de manera física, con empujones, patadas, cachetadas, pellizcos, con el puño o con otras demostraciones físicas de violencia. O puede ser también de manera emocional y o verbal, con palabras como tonto, no sirves, nada te sale bien, bruto, inútil, gordo, chaparro. Palabras que lastiman y retumbarán en la mente, corazón de la persona por un buen tiempo. Este es Juan, quien ha llegado a la escuela enojado y de mal humor porque su papá lo regañó al no estar listo a tiempo para ir a la escuela. Llegando a su salón de clases, Juan observa que Héctor está trabajando en una actividad que su maestra les indicó. Entonces se acerca a él y le dice que es un tonto y que no puede hacerlo. Héctor se enoja mucho. En el recreo, Héctor estaba con su amigo Paco, que por accidente le tiró su paleta, y como Héctor estaba aún muy enojado por lo que le dijo Juan, le empezó a gritar a Paco que era un bobo por no fijarse y le dio unas cuantas patadas. Paco estaba enojado y triste por lo que le pasó en la escuela. Al llegar a su casa, su mamá le pidió que se quitara el uniforme y pusiera ropa limpia para que bajara a comer. Paco no le hizo caso y renegó mucho durante toda la tarde para hacer lo que su mamá le indicaba. La mamá de Paco, ya en la noche, estaba muy molesta porque Paco había estado desobedeciendo y renegando mucho durante toda la tarde. Cuando llegó el papá de Paco, que se le había olvidado comprar la leche, la mamá de Paco era un descuidado y daba todo. Ese día, todos se fueron a dormir molestos y tristes. Pero, ¿qué pasaría si solo uno de ellos hubiera reaccionado diferente? ¿Tú crees que la cadena de violencia hubiera seguido? La respuesta es no. La cadena de violencia puede parar si tan solo una persona decide actuar de manera diferente, tomar estrategias distintas
como por ejemplo en la escuela, comunicarle al compañero, nos gusta que nos diga esa cosa, que nos lastima, que no nos gusta que nos golpee o nos empuje o nos aviente cosas, que si se siente enojado o triste por algo, es mejor que era así. Tal vez nosotros pudiéramos ayudarle. Si el compañero sigue agrediéndonos, entonces hay que decirle a la maestra que está en el grupo para que hable con él y que en caso de comportándose así, hable con sus papás. Si por alguna razón la maestra no nos escucha, hay que buscar otra autoridad, algún maestro, la psicóloga del colegio, el director. Listo. ¿Qué les parece? Un ratito, un ratito. Contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Me quedó prendido el agua. Listo, ahí. Bueno, listo, chicos. ¿Les gustó el video? A ver, ¿qué piensa usted sobre la cadena de violencia? ¿Qué pasó ahí? Cuénteme, a ver. Para que usted participe y se gane su participación. Que tengo Que fue estaba atrás. A ver, María, no te escucho bien. A ver, ahora no te muevas, que parece que el micrófono se mueve y ahí se interrumpe. Que Juan trataba, dibujaba a los otros compañeros que estaban ahí. Ya, sí. ¿Y qué pasaba con esa cadena de violencia? ¿Qué decía? ¿Que podía romperse o no se podía romper esa cadena? Sí se podía romper si alguien paraba. Si alguien reaccionaba de forma diferente, se rompía, ¿verdad? ¿Y vieron cómo se fue generando la violencia? ¿Sí? Si vieron cómo se fue dando transmitiendo de una persona a la otra y de la otra nace la otra y así es la violencia, ¿no? Y va pasando de uno en uno, pero si alguien de ellos interrumpe esa violencia, indica, a ver, no me trates así, tranquilízate, no debes de decirme esas palabras, burdo, estúpido, bobo, o sea, son palabras groseras, ¿no verdad? Que pueden hacerle daño a la otra persona, que a veces nosotros lo decimos hasta en forma de chiste, y ni en forma de chiste hay que decirlo, porque ya estamos incurriendo en una violencia. Listo. Dentro de la ficha nosotros tenemos los tipos de violencia que voy a compartir en este momento. Traten de cuidar sus micrófonos. Hay un micrófonos que están encendidos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque pensamos que está en silencio, pero nosotros acá escuchamos todo, escuchamos las conversaciones familiares que no queremos escuchar. Listo, a ver, déjenme ver. Acá donde tengo, la ficha aquí la tenía. Con lo del video se trastocó todo. A un ratito. Deme un minutito. No sé qué pasó. Parece que no podía entrar Holguín, pero ya pudo, ¿no? Sin problema. Ya participó incluso. Ya ahorita recién veo los mensajes. Listo. Listo, ya está la ficha aquí. Ya la comparto. Ahora sí, listo. ¿Sí estoy compartiendo? ¿Me indican, por favor? Sí, profesora. Esta es la ficha para esta semana. Continuamos con el mismo nombre del proyecto, Construyendo la Sociedad Libre de Violencia, lenguaje artístico para la prevención de violencia, que ya le va a indicar la profesora qué es lo que usted tiene que hacer para la siguiente semana, ¿no? Son 3 semanas que constituye este proyecto humanístico. Los tipos de violencia, a ver, ¿qué es la violencia?
todo tipo de vulneración de derecho, ¿verdad? Sea físico, psicológico, ¿verdad? Porque también las palabras agresivas, las palabras soez también afectan, también es una forma de violencia. Los tipos de violencia sexual, si bien el concepto fundamental del acto que va a ser, en todos los casos el mismo, las características de cada tipo de agresión sexual pueden ser muy diferentes. Es por ello que es posible establecer la existencia de diferentes tipos de violencia o agresión sexual. A continuación se mencionan algunas de ellas. La violencia, dentro de la violencia de todo tenemos la violencia sexual, que es la más grave, ¿no? La violación por parte del cónyuge en la pareja, porque a veces son pareja o son novios. Igual nadie puede ser tocado o acceder al cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Eso ya es violencia. Incluso siendo parejas, siendo esposos, siendo novios, igual, ¿sí? Si se violenta en contra de la persona que no acepta que la toque, ya es una violencia. Dice, la violación por parte del cónyuge de pareja, en muchas ocasiones las violaciones o agresiones sexuales son cometidas por sujetos con quienes la víctima sostiene una relación de pareja. En estos casos, el violador suele creer poseer cierto derecho o disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión o consentimiento de ésta al respecto. Se utiliza la amenaza, la minusvaloración, la manipulación, la coacción o la fuerza bruta para consumir el acto sexual. Se trata de un tipo de maltrato físico, psicológico y a veces llevado a cabo como mecanismo de manifestación de poder o incluso como intento de un maltratador o reconciliarse por la fuerza. Mire, entonces todo esto es violencia. Todo lo que no sea por consentimiento suyo e incluso a veces con consentimiento, porque el adulto es adulto, ¿sí? Y conoce sus derechos y conoce los derechos de los demás. Sin embargo, coacciona o manipula o induce a esa persona a que ceda, pero igual es una violencia porque ustedes son menores de edad y los menores de edad no están a veces conscientes de sus derechos, piensan y le dicen, no, si no va a pasar nada, que no va a suceder nada y que ven a la fiesta nomás, y las fiestas hay consumo de alcohol, y el consumo de alcohol, una persona alcohólica puede caer en casos de violencia, porque una persona alcohólica o drogada puede actuar de forma violenta, ¿sí? Entonces no sabemos, por eso hay que evitarlo. Agresión sexual a un individuo con alteraciones de conciencia, dice, alguno de los violadores que se lleva a cabo esta vinculación de estado a que el sujeto sexualmente agredido no se encuentre en condiciones de dar o no su consentimiento. ¿Cuándo pasa esto? Cuando una persona está dormida, está con medicina, ¿sí? Y la otra persona ve que esa persona está prácticamente inconsciente y ese viene y abusa, ¿sí? O sabe que este tipo de violación puede ocurrir mientras la víctima duerme o se encuentra convaleciente con una enfermedad, intoxicación, en que no es capaz de percibir la situación correctamente, no se da cuenta de lo que está pasando y es violentado sexualmente. Mire, dentro de estas categorías podemos encontrar la agresión sexual llevada a cabo mediante el uso de sustancias. Hay personas que también van a lugares y le dicen, no, tómate esta bebida, no te pasa nada, prueba esto, que esto es nuevo, que tal situaciones, y los drogan, ¿para qué? Para violentarlos sexualmente. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Mire, cómo es la agresión sexual infantil. La pederastia, dice, es un crimen en el que un menor de edad es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto, aprovechándose de la diferencia en edad, conocimiento, madurez y poder. Mucho cuidado pueden ser coaccionados por personas adultas, miren, incluso a veces del mismo entorno. Por eso hay que tener mucho ojo con todo lo que uno ve alrededor. Generalmente es llevada a cabo por personas pertenecientes a entornos cercanos, con los que la agresión sexual se da en un contexto de abuso de confianza. Si bien en ocasiones se emplea la fuerza física,
En su mayoría se aprovecha la vinculación existente entre víctimas y atacantes o entre atacantes y allegados a la víctima, utilizando la manipulación y la coacción. En el caso de la agresión sexual infantil, al menor no es suficientemente consciente de lo que supone una relación sexual para poder ser capaz de dar o negar su consentimiento. O sea, la persona menor de edad no sabe en sí, ¿verdad? Por eso se les llama a esta inducción de que usted se eduque, de que usted sepa los peligros que puede causar, de que alguien quiera intentar abusar de sus derechos, ¿sí? Abusar de sus derechos, aún así con su consentimiento igual está haciendo abuso de sus derechos, porque adulto es adulto y un menor es un menor de edad, ¿sí? El estupro, ¿cuándo pasa esto? Se denomina estupro a la práctica de actividades sexuales entre un adulto y un menor de edad. Mire, se llama estupro, que en el último, dice, se denomina estupro a la práctica de actividades sexuales entre adultos y menor de edad, en el que el último da su consentimiento a la consumación del acto debido a la seducción y a la manipulación llevada a cabo por el mayor de edad. La diferencia básica con la agresión sexual infantil es que mientras que en esta el menor no es consciente de lo que implica mantener relaciones sexuales y se convierte en estrupo, ¿verdad? Agresión sexual incestuosa, generalmente vinculada en la práctica de pederastia o de la agresión sexual infantil. Este tipo de abuso se lleva a cabo con las personas más significativas de la víctima de agresión sexual, aprovechándose de dicha relación para manipular al individuo y forzar su consentimiento. En ocasiones se lleva a cabo por la fuerza, con el consentimiento de que es poco probable la denuncia debido a la importancia del agresor para el agredido. O sea, entre a veces estos los familiares, ¿no? Incluso ha habido casos de que han sido padrastros o los propios padres, así que hay que tener mucho cuidado. Si usted observa alguna situación de esta en su hogar o observa que alguien está siendo violentado a sus compañeros, usted tiene que avisar directamente a las autoridades, ¿sí? A un mayor primero, a una persona adulta de su confianza y luego a las autoridades. Agresión, a ver, ¿y quiénes son las autoridades? La policía, en este caso también. A ver, ¿quién es? Los profesores. Los profesores, los militares, la policía. Ajá, la policía, exacto, porque eso no está bien, está violentando sus derechos. Agresión a personas con discapacidad también existe. En muchos casos las personas con discapacidad pueden ser víctimas de acoso y agresión sexual debido a su discapacidad. Un agresor puede encontrar mayor facilidad para forzar una relación sexual. Uno de los casos más frecuentes de este tipo de agresión sexual se da hacia personas con discapacidad intelectual. Hay personas que no tienen su mente clara, que son personas esquizofrénicas, son personas con problemas mentales y no están en su consciente, ¿verdad? Y vienen otras personas que sí lo están y abusan. Eso también es una violación sexual, está violentando sus derechos porque esa persona no está bien, no está en sí, está mal mentalmente. Entonces también es un abuso. Aún así, dice, llegar al consentimiento del acto sexual si el agresor se aprovecha de una diferencia en las capacidades intelectuales y de la falta de comprensión del acto para coaccionar al individuo y manipularlo, estaría llevando a cabo un abuso catalogable como violación. También se constituye una violación. La agresión sexual a ancianos, mire, también existe. ¿Por qué razón? Porque los ancianitos a veces ya no pueden defenderse, no tienen fuerza. Las personas de tercera edad también son víctimas frecuentes de abuso sexual debido a una capacidad física más reducida que a la juventud. Los ancianos son una población a la que algunos violadores pueden tener fácil acceso y pueden ser más dominados a nivel físico. El acoso sexual. En el acoso sexual, el sujeto agresor procede a manifestar una serie de conductas y actitudes que provocan
en la víctima sensaciones de miedo, inseguridad, angustia. Claro, una persona que quiere abusar le mete miedo de que va a matar a sus seres queridos, de que va a matar al papá, que va a matar... Y mentira, sino que es una forma de meterle miedo para que usted no denuncie, para que usted no diga nada. Pero sí tiene que avisar rápido, porque si no, esa persona abusadora no solamente va a abusar de una, sino va a abusar de muchas personas, porque es una persona mala, ¿sí o no? Una persona que no está mal mentalmente. Si bien no tiene por qué llevarlo, dice, a la presencia de un contacto sexual real, es decir, puede o no inducir la presencia de violación. Las conductas manifestadas afectan al desarrollo habitual de las actividades de la víctima. Ya una persona cuando es violentada sexualmente se nota, ¿no? Ya se retira, es tímido, se nota cuando una persona es violentada ya sexualmente. El tipo de conductas llevada a cabo incluye la solicitud de las relaciones sexuales, aproximaciones y o tocamientos no deseados, contactos de tipos lascivos persistentes, promesas o realización de favores a cambio o con intención de forzar relaciones o uso de coacción directa o indirecta. Suele producirse en ambientes académicos y laborables. Por eso se le está indicando a usted estos tipos de violación para que usted conozca y luego diga, no, si a mí nunca nadie me dijo nada. Usted alguna situación debe rápido, ¿en quién confiamos nosotros? En nuestros padres, ¿verdad? Pero si suele pasar que el abusador está dentro del hogar, ¿quién tiene que rápido buscar? Las autoridades, como dijo Santiago, la policía, el tutor, los docentes, rápido avisar, ¿sí? No hay que quedarse callado. La violación por parte de desconocidos también existe. ¿Qué pasa? Que usted es protegido en su casa y todo, pero sale solo, mucho cuidado. Las señoritas, los niños igual, no pueden salir solos porque también puede pasar que exista una violación por parte de desconocidos. Ya ha habido casos aquí a nuestro alrededor, ¿no? De que han salido chicas y una señora en la radio estaba denunciando que a la niña casi se la llevan solo con salir a la tienda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este tipo de violación, dice, es uno de los más conocidos por la mayoría de la población, si bien es uno de los menores, de los menos comunes. Es el donde que una persona sin una vinculación previa a la víctima utiliza la fuerza, las amenazas, la coacción u otros medios para obligar a mantener las relaciones sexuales. El agresor puede haberse citado con la víctima porque también por el Facebook a veces aceptamos personas que no son conocidas y resulta que se citan en los parques, no saben que es un violador. Mire, todo eso puede pasar, así que hay que estar muy atento. No aceptar en el Facebook a personas desconocidas o a citarse en parques o en otros lugares con personas desconocidas porque probablemente puede ser un violentador de sus derechos hasta un violador, puede ser. Violación en grupo. ¿Qué pasa esto en la violación en grupo? Cuando dice tengo un cumpleaños, tenemos una fiestita y se dan bebidas alcohólicas y luego por ahí el compañero ya le cogió el alcohol y quiere besar a la fuerza a la niña o a la chica y por ahí ya quiere presumir hacer otras situaciones, ¿verdad? Eso ya es violentación también. Y el resto del grupo también, y se ha visto casos, ¿ya? El baile que hoy en día los bailes incitan a esto y luego ya no quiero, pero ya está incitando a esas relaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. No si voy a una fiestita nomás con mis amigos, pero hay consumo de alcohol, quizás consumo de sustancias psicotrópicas y esa otra persona se vuelve violenta y quiere violentar sus derechos. Entonces, mucho ojo, mucho ojo. Los padres deben de acompañar a sus hijos en todas situaciones porque estamos en un tiempo de que la delincuencia se ha aumentado, ¿sí? O salir en grupo, pero para irse a la casa, no para irse a las fiestas, sino para cuidarse entre ustedes. La violación durante las guerras, también ha existido violación durante las guerras, los conflictos bélicos, al margen del abuso sexual cometido como método de obtención de gratificación sexual para dominar a las otras comunidades por parte del abusador, dice, para dominancia por parte del abusador. En muchos casos, las violaciones son alentadas
de cara a disminuir la moral de la población local, ¿sí? De manera que se facilite el conflicto y se mine la resistencia por parte del banco agresivo. Cuando recién vinieron los españoles, se sabe, ¿no? Que vinieron y violentaron a nuestras mujeres, violaron a las mujeres ecuatorianas, ¿sí? Esa gente vino violenta, no es que fue así nomás. En nuestra historia revisen y verá que sí pasó esa situación. Explotación sexual. ¿Qué pasa en este tipo? Otro tipo de violencia sexual es la que lleva a cabo haciendo que la víctima mantenga relaciones forzadas con otra u otra persona, obteniendo el explotador beneficios de dicha relación y siendo este la fuerza o incita a la víctima el mantenimiento de relaciones. La prostitución forzada es uno de estos tipos de violencia. ¿Qué pasa aquí? Que le citó, se hizo amigo, puso una foto falsa en el Facebook, le citó en el parque y se la llevó. ¿Y para qué se la lleva? Para prostituirla. Para él cobrar eso y ser como un ingreso ella y poderla forzar a que ella se prostituya, ¿sí? Y si no lo hace, le amenaza que va a matar a sus familiares, la amenaza que la va a matar. Mire, cuántas cosas se evita uno cuando uno está informado. Por eso es la información que se le está dando, ¿sí? Esta información es un poquito fuerte, sí, pero hay que indicarla, porque son cosas que están pasando, chicos. Sé que ustedes están pequeños aún, pero ya entienden cuándo es una violación y cuándo se está violentando sus derechos. Y la más grave, ¿cuál es? La violación sexual. Que venga alguien a abusar de usted sin su consentimiento, y aún así hay menores, ¿no? En nuestro medio hay menores de edad que ya se hacen con pareja. Esa pareja tiene que ser de su misma edad. Si es un adulto, ya está violentando sus derechos, ¿sí? Así sea con su propio consentimiento. Listo. ¿Qué actividad usted va a realizar? Va a realizar como primera actividad un análisis crítico y va a escribir su opinión personal. ¿Qué piensa sobre todos estos tipos de violencia? Y más que todo lo de la violencia sexual. Y en resumen va a ser con 100 palabras, un resumen de 100 palabras. Luego vamos a revisar qué es el reportaje. O también usted puede buscar un reportaje, ¿ya? Un reportaje que usted haya encontrado por ahí sobre la violencia. Está incluido todo tipo de violencia, sino que yo quería explicarle más lo de la violencia sexual porque eso es la más peligrosa. Esa no hay que tener contemplación. En eso hay que denunciar enseguida a la policía y a las autoridades. Hay que avisar a alguien de su confianza, ¿sí? Hay que estar atentos, ¿sí? Porque incluso a nuestro alrededor suelen ser que nos están observando quién entra, quién sale de casa, y ya las señoritas están desarrollando, están bonitas, y hay gente a nuestro alrededor mala que están observando, mirando en qué momento se descuide tal vez, porque la delincuencia cada vez va en crecimiento, ¿sí? Nuestro país está creciendo la delincuencia en vez de disminuir. Entonces hay que estar atentos. ¿Qué puede ser usted? Puede ver un reportaje en la televisión o puede buscar un reportaje en internet, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es un reportaje? Es un subgénero periodístico de tipo informativo. Desarrolla de manera amplia un tema específico que atrae la atención del público. A ver, pregunto a la sala, ¿el reportaje es un texto literario o no literario? A ver. Literario. Literario. Literario, ¿por qué es literario? A ver, ¿seguro? ¿Seguro que es un... Está mandando información. Literario. ¿Qué nos dice aquí? Es un Información exacta. periodístico de tipo de información de manera amplia, tema específico que atrae la atención del público. Entre los temas se puede tratar y están hechos de hechos reales, en la actualidad sucesos de interés general, cuestiones de relaciones con la sociedad, los viajes, la ciencia, la cultura. Es un tipo informativo. ¿Qué decíamos nosotros? A ver, todos los que son de textos informativos son literarios o no literarios. No literario. No No literarios. literario. Muy bien, analicemos bien.
Recordemos que todo lo que tiene que ser con textos informativos, de información tal y cual como fueron los hechos, es un texto no literario. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del reportaje? Tiene que tener un título, entrada, cuerpo y cierre. Tiene que tener estos 4 puntos. El título, la entrada, el cuerpo y el cierre. En el título, informa acerca del contenido del reportaje, al igual que las noticias, y puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Mire, la entrada, su propósito es captar la atención del receptor, por lo tanto debe empezar de manera interesante y atractiva. Usted puede buscar un reportaje de cómo ha aumentado la violencia en nuestro país, o un reportaje, cuáles son las estadísticas de la violencia sexual en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? O la violencia de género, ¿sí? Porque existen varios tipos de violencia, como lo hemos visto en este momento. Y usted puede buscar un reportaje y va a identificar en ese reportaje, lo puede imprimir, lo puede buscar en periódico, ¿sí? Lo puede escribir por último, si no tiene, lo puede escribir cuál es el título, cuál es la entrada del reportaje, cuál es el cuerpo del reportaje y el cierre del reportaje. ¿El cuerpo qué es? Todos los sucesos, ¿verdad? Se desarrolla el tema mediante el párrafo conectado entre sí. Si el contenido es extenso, se organiza en apartados, o sea, en párrafos. En el cierre, el reportaje puede terminar con algunas conclusiones, incluso recomendaciones a dar, ¿verdad? Los finales, la estructura cerrada, cuando ya termina la historia, ese es el cierre. Entonces, usted va a escoger un reportaje y va a señalar, a ver, este es el título, aquí, de aquí para acá es la entrada, de aquí para acá es el cuerpo, y de aquí, de esta línea para acá es el cierre. Va a identificar la estructura del reportaje, ¿sí? Hasta ahí vamos comprendiendo qué tiene que hacer. Primero va a emitir su criterio desde su punto de vista, con 100 palabras, su opinión personal sobre todos los tipos de violencia que hemos revisado, ¿verdad? Luego, ¿qué va a hacer? Va a buscar un reportaje y va a señalar la estructura, donde está el título de ese reportaje que usted va a recortar o va a escribir, cuál es el título de ese reportaje, dónde está la entrada de ese reportaje, el cuerpo y el cierre, ¿sí? Ahí usted tiene la conceptualización ahí en la ficha. Vamos a ver el ámbito de la información. A ver, lo del reportaje y lo de la violencia, ¿qué ámbito va a ser? El ámbito social. ¿Cuál es el ámbito social? La educación, la salud, la seguridad ciudadana, las actividades de vida cotidiana. Estos son los ámbitos sociales. ¿Sí? El ámbito de la información dice, para comprender mejor una noticia o un reportaje es necesario distinguir el ámbito al que pertenece la información. Tenemos 4 tipos de ámbito: ámbito social, ámbito cultural, ámbito económico y ámbito político. ¿Cuándo es el ámbito social? Cuando se habla de educación, de salud, de seguridad, de ciudadanía, de la vida cotidiana. ¿Cuándo es un ámbito cultural? Cuando las actividades artísticas, conciertos, hay conciertos, obras de teatro, exposiciones de pintura, entrega de premios a personas destacadas, publicación de libros, todo eso es cuando es un ámbito cultural, una información de ámbito cultural. ¿Cuándo es un ámbito económico? El alza o baja de precios, empleo, las remesas enviadas por los migrantes, las actividades productivas en contexto, todo lo que tiene que ver con economía, o sea, con gastos, cuánto tiene la deuda externa del Ecuador, quién fue el presidente que hizo más aumentó más la deuda externa de nuestro país, todo eso es ámbito económico, porque habla de situación de dinero, de economía. Ámbito político, el ejercicio de las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, judicial, y las elecciones de debate para las leyes. Todo lo que trata la asamblea, cuando usted sabe, la asamblea resolvió tal situación, es una información de ámbito político, ¿sí?
cuando la asamblea emite una nueva norma como la que dice ahora que ya vamos a regresar a clases después de diciembre. Ese ámbito es político, es una normativa que ya van a dar. ¿Sí? En el caso del reportaje de información de las violaciones o de los tipos de violencia, ¿qué ámbito sería, chicos? A ver, ámbito social, económico, político, cultural. El caso que estamos revisando de la violencia sexual. ¿En qué ámbito se clasifica? En el ámbito social, porque estamos hablando de educación, ¿verdad? Nos estamos educando. Ajá. A ver, entonces si yo saco y se emite una nueva normativa de que todos vamos a regresar en clases en enero, ¿de qué ámbito sería eso? Las normativas. Político. Muy bien. Educativo. Y voy a hacer una publicación de que voy a hacer una galería de pinturas del Colegio 1 de Mayo que han realizado. ¿Qué ámbito sería? ¿De qué información sería? Cultural. Cultural. Muy bien. Y si voy a emitir de que el desempleo ha aumentado en el Ecuador y porque estamos en una en una crisis económica de nuestro país, ¿qué ámbito sería ese? Económico. Chico, Porque está hablando sobre los precios, las tasas de desempleo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el dinero, los gastos, ¿no verdad? Listo, muy bien, chicos. Están atentos. Eso me gusta, muy bien. Vamos viendo la número 2. Investigue y recorte en el periódico un reportaje sobre la violencia que actualmente existe en nuestro país. Y luego, número 3, identifique si cumple con las características generales del reportaje, lo que le estaba indicando, ¿no? Usted va a poner en ese reportaje donde está el título. Digamos que este es el reportaje. ¿Cuál es el título? Lo que está arriba. ¿Cuál es la siguiente parte? ¿Cuál es? La entrada.